noches. ¿Cómo andan? ¿Complicado con las fechas? Buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, ¿Algo? complicado si adelantan la fecha de los parciales. Y viene más que nada por un pedido de los compañeros, digamos. Gente que aparentemente está inscrita en la mesa de estados y en la mesa de laboral. Entonces esta gente están pidiendo para correr el parcial. Se están manejando con sus representantes y ese es como el pedido que están haciendo ante las autoridades. Nosotros recibimos esta inquietud, entonces no. En realidad nos han sugerido si podemos correr el parcial. Ese es el motivo. O sea, para nosotros la fecha ideal es el 15, pero bueno, hemos tenido esa pregunta. Bueno, nosotros tenemos 2 semanas nada más, a cabo de las cuales tenemos que entregar ya el resultado del cursado de la materia. Por lo tanto, a nosotros nos queda febrero para terminar de cerrar algunos temas que claramente no nos alcanzó el tiempo para cerrar, y tomar el recuperatorio, corregir el recuperatorio y entregar las notas. Y ya se cierra un día el cursado del cuatrimestre y a los pocos días ya se abre la mesa. Entonces es bastante dificultoso para nosotros tomar el parcial en febrero. Si nosotros, aunque sea una semana más de cursado en febrero, podríamos por ahí pensar en esta alternativa. Pero siendo que hay solamente 2 semanas en febrero, la primera semana estaríamos tomando el recuperatorio y unos días para corregir y entregar las notas y cargar las notas. Por eso Profe, es que no... ¿Y el 14 o no el lo podemos 16 hacer. no se podría tomar? Pero el 14 se rinde estados contables. Ah, bueno, no, pensé que coincidía estados ese mismo día, disculpe. No, el 14 creo que es estados. El 15 es derecho laboral. El 16 hay otra materia de cuarto que también se rinde. Es decir, prácticamente ninguno de los días que dura la mesa, porque cada día hay una materia de cuarto año, no podemos nosotros utilizar para el parcial. Es eso lo que nos están pidiendo. Entonces no nos queda otra que adelantar al 11. Y va a ser el pedido y ahora hay que hacer el pedido a Secretaría Académica para que nos autorice a tomar el 11 también. ¿Por qué? Porque si el 11 de diciembre hay ya establecido parcial una otra materia que sea multitudinaria, capaz que justo nosotros tomando ese mismo día hacemos colapsar el aula virtual. Entonces todo esto es muy complicado, no es como en lo presencial, decir, bueno, yo cambio el día y ya está, no. Tengo que cambiar el día y no solamente no chocarme con otras materias de cuarto año de la carrera, sino tampoco chocarme con otras materias de otros años, algo que antes no nos pasaba, porque no nos importaba por ahí si ese mismo día se estaba tomando un parcial o recuperatorio de segundo año. Realmente no había choque, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque todos usamos el mismo recurso aula virtual. Entonces, todo es muy complicado y requiere mucha paciencia de parte de nosotros, ustedes principalmente y de nosotros también, digamos, porque no podemos a veces administrar los exámenes en la fecha que quisiéramos.
Por eso es que la fecha propuesta por ahora, la nueva fecha que vamos a proponer a Secretaría Académica va a ser el 11. Por ahí, si no nos autorizan el 11, pasaríamos capaz que al sábado 12, pero tendríamos que preguntar también. Es todo, ya les digo, todo es un pedir autorización y que nos den el ok. Sí. Y el examen libre tiene dos instancias. Una instancia que es conceptual, que es muy similar a la que ustedes rindieron en el parcial, nada más que al ser libre, al ser un examen final, va a tener temas referidos a personas físicas, referidos a sujeto empresa. ¿Sí? Va a tener de las dos, digamos. Pero el formato, de acuerdo al último parcial libre, es el mismo prácticamente, en cuanto a dar un planteo de interpretación legal y bueno, dadas las opciones, establecer la opción la opción correcta, digamos, la opción legalmente correcta. Y una práctica, y la práctica es también muy similar a como rindieron el parcial, nada más que en vez de ser una persona física exclusivamente, probablemente sea una persona física que además es dueño de una empresa y tiene que determinar un resultado impositivo de acuerdo al balance fiscal. Sí, sí, sí. El final es, el final al ser libre, es un mix de todos los temas de la cátedra. Es un mix de todos los temas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta antes de arrancar? A ver, hoy. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Bueno. Nosotros vimos acá en tercera categoría cómo determinar el valor, la evaluación de los bienes de cambio. ¿Para qué? Para que podamos determinar por la fórmula de diferencia de inventario el costo de los bienes vendidos, ¿no? Costo de venta. Pero resulta ser que, como nosotros sabemos, en categoría no solamente está grabada la venta de los bienes de cambio, sino que también está grabada la venta de cualquier, porque sabemos que en tercera categoría la definición de renta comprende la venta de que se haga en manera habitual, no habitual, habitual o no habitual, y sin interesar si se agota o no se agota. Si proviene o no de una fuente permanente o si proviene de una fuente prevista expresamente por el artículo 26 de la ley. Pero de lo contrario, renta de tercera categoría es prácticamente toda renta que se obtenga por el sujeto de empresa.
Entonces, teniendo en cuenta esto, la ley establece cómo se determina la ganancia cuando se venden otros bienes. Y cuando se venden otros bienes, la ganancia, de acuerdo al artículo 62 y siguientes de la ley, va a estar dada por la diferencia entre lo que es el precio de venta y el costo computable. El costo computable, vamos a ir anticipando ya que el costo computable en reglas generales para todos los bienes es el valor residual actualizado. Valor residual actualizado. ¿Qué se entiende por valor residual actualizado? Es el costo de adquisición actualizado menos amortizaciones acumuladas si se tratara de un bien sujeto a desgaste por estar generando ganancias grabadas. Esto que yo acabo de enunciarlo como norma general, en el artículo 62 se prevé expresamente para los bienes muebles amortizables. Con bienes muebles amortizables pueden darse prácticamente tres situaciones. O que se trate de un bien mueble amortizable adquirido, o un bien mueble amortizable fabricado, construido o elaborado por la propia empresa, o que se trate de un bien de cambio que posteriormente se afectó como bien de uso, como bien mueble amortizable. En la primera de las opciones, el costo computable va a ser el costo de adquisición actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. Y a ese costo de adquisición actualizado se le van a restar las amortizaciones acumuladas que se van a calcular de acuerdo al artículo 88. El artículo 88, que ustedes ya lo vieron varias veces, es el que nos dice cómo amortizar los bienes muebles. Los bienes muebles. ¿Tá? Es decir, vuelvo a repetir, el costo computable sería el valor residual actualizado. Quiero hacer una aclaración y paso al siguiente párrafo. Y el siguiente párrafo nos dicen que los sujetos que deben efectuar el ajuste por inflación para determinar el costo computable actualizarán los costos, ya sea adquisición, elaboración, inversión o afectación, hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a aquel en que se realice la enajenación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se trata de un sujeto que debe realizar el ajuste por inflación, que comprende a todos los sujetos empresa, la actualización no se hace hasta el momento que se vende, o sería hasta la fecha de enajenación. La actualización se hace hasta el cierre del ejercicio anterior. Entonces, esto mismo que dice el artículo 62, inciso A, debe adecuarse a esta situación del ajuste por inflación. Tratándose de un sujeto empresa, la actualización no se hace hasta que se vende el bien mueble amortizable, sino que se hace hasta el cierre del ejercicio anterior. Si se trata de bienes elaborados, fabricados o construidos, también hay que actualizarlo, solo que la actualización acá se hace en etapas. Primero, en una primera etapa, se actualiza desde que se invirtió cada suma monetaria en la elaboración, fabricación o construcción hasta que se terminó la elaboración, fabricación o construcción. Vuelvo a repetir, se actualiza desde el momento que se invirtió hasta la fecha de terminación de la elaboración, fabricación o construcción. Y desde ahí
desde ahí, hay que realizar una nueva actualización. Se actualiza desde que se terminó el bien hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior, el caso de ser un sujeto de empresa, o hasta la fecha de enajenación, en el caso de ser una persona física o sucesión indivisa que venda un bien mueble amortizable. Y en este caso, también tratándose de un bien construido, fabricado o elaborado, se le deben restar las amortizaciones acumuladas, calculadas de acuerdo al artículo 88 de la ley. ¿Se entendió? Estos dos primeros casos son los casos de bienes comprados o construidos, fabricados o elaborados. Ahora hay otro tercer caso, que por ahí es el más complicado de los tres, que es el caso de los bienes de cambio que se afectan como bienes de uso durante el ejercicio. Es decir, que arrancaron el ejercicio como bien de cambio, pero durante el ejercicio se lo afectó como bien de uso. Y en este caso pueden darse dos situaciones. Que el bien de cambio que se afectó como bien de uso durante el ejercicio haya estado en el inventario de inicio, pero haya estado como bien de cambio, o sea, en el inventario inicial de bienes de cambio. O que el bien de cambio se haya adquirido durante el ejercicio, pero como bien de cambio y no como bien de uso. Si estaba como bien de cambio al inicio del ejercicio, hay que actualizar desde el inicio del ejercicio hasta la enajenación, si no es un sujeto de empresa. Si es un sujeto de empresa, no hay que realizar ningún tipo de actualización. El otro caso es un bien de cambio que se compra como bien de cambio durante el ejercicio y se afecta posteriormente como bien de uso. Si no es un sujeto de empresa, hay que actualizar desde la compra más antigua del mismo tipo de bienes de cambio hasta la fecha de enajenación. Si es un sujeto de empresa, no hay que realizar actualización alguna. Y en todos los casos, siempre si hay amortización por el periodo en que estuvo afectado a la generación de ganancias grabadas, es decir, afectado a la actividad que genera renta grabada, entonces deben calcularse y deben computarse, vale decir restarse o deducirse, las amortizaciones acumuladas hasta la fecha de enajenación. Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Bueno. Paso entonces al caso de los inmuebles. El caso de los inmuebles que no tienen el carácter de bienes de cambio, se mantiene el mismo criterio en el sentido que ganancia bruta es precio de venta menos costo computable. Y costo computable también vendría a ser el valor residual actualizado. Pueden pasar las siguientes situaciones: que se trate de inmuebles adquiridos, que se trate de inmuebles construidos o que se trate de obras en construcción. Si se trata de inmuebles adquiridos, el costo computable va a ser el costo de adquisición más todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado, actualizado desde la fecha de adquisición hasta la fecha de enajenación. Si no es
un sujeto de empresa. Si es un sujeto de empresa, como estamos viendo ahora, hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a la enajenación. Y para los inmuebles construidos, entonces, acá también hay que hacer una actualización por etapas. Primero se actualizan cada una de las inversiones desde la fecha en que se hizo la inversión hasta la fecha en que finalizó la construcción. Y después, desde que finalizó la construcción hasta la fecha de enajenación. También, en este caso de los inmuebles construidos, hay que sumarle la parte no construida del inmueble. ¿Cuál es la parte no construida? Y que forma parte del inmueble. La parte que corresponde al terreno. En ese caso, el terreno se suma al valor de construcción y todo en conjunto se actualiza hasta la fecha de enajenación, si no es un sujeto de empresa, o hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior, si es un sujeto de empresa que tiene que hacer ajustes por inflación. ¿Está? Entonces, para el caso de la tercera categoría que hoy estamos viendo, sujeto de empresa, la actualización siempre es hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior al de la enajenación. ¿Qué pasa si se trata de obras en construcción? Si se trata de obras en construcción, la actualización va a ser desde cada una de las inversiones hasta la fecha de enajenación directamente, si no es un sujeto de empresa, o hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior al de la enajenación, si es un sujeto de empresa. Lo que no vamos a tener acá es la actualización intermedia hasta que se termine la construcción. ¿Por qué? Porque justamente se trata de obras en curso, no se trata de una construcción ya terminada. Ahora, también hay que contemplar la situación de las mejoras. Las mejoras no llegan a ser una obra construida o una obra o un edificio en construcción dentro de un determinado terreno. Las mejoras tienen una entidad menor, pero también pueden estar presentes y puede darse dos situaciones, o que las mejoras ya estén terminadas o que las mejoras no estén terminadas. Si las mejoras ya están terminadas, hay que hacer la actualización por etapas, desde que se invirtieron en las mejoras hasta que finalizaron las mejoras y después la actualización desde la fecha de finalización de las mejoras hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior si es un sujeto de empresa o hasta la fecha de la enajenación si no es un sujeto de empresa. Ahora bien, si las mejoras no están terminadas, sino que son mejoras en curso, hay que actualizar desde que se hicieron las inversiones, cada una de las inversiones en las mejoras, hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a la enajenación, si es un sujeto de empresa, o hasta la fecha de la enajenación, si no es un sujeto de empresa que debe practicar el ajuste por inflación. Bien. Y con el adicional de que si esas mejoras hubiesen estado afectadas a actividades o inversiones que produzcan ganancias, también deben netearse las amortizaciones acumuladas. Pero en este caso, no las que se calculan de acuerdo a la aplicación del artículo 88, sino las que se aplican en función a lo que prescribe el artículo 87 de la ley, que nos dice cómo amortizar los inmuebles. El artículo 150 del decreto reglamentario nos sitúa frente a la necesidad de poder determinar cuál es el precio de venta cuando se enajena un inmueble. Y en este caso nos dice que el precio de enajenación va a ser el que sale de la escritura traslativa de dominio o del respectivo boleto de compraventa. Eso es lo que tenemos que tomar como precio de venta.
Después, bueno, nos dice que el costo computable es el artículo 59, es el artículo 59 el que nos determina el costo computable cuando se vende un inmueble que es o que tiene características de bienes de cambio, y el artículo 63, que es el que acabamos de ver, que nos dice cuál es el costo computable cuando el inmueble no tiene el carácter de bienes de cambio. Lo que sí aclara el artículo 150 y que también es muy importante es que para determinar el precio de enajenación y el costo computable, en ningún caso se pueden incluir intereses, ya sea intereses reales ni intereses presuntos. Estamos, entonces, más allá que tengamos que declarar, supongan ustedes, por el financiamiento, intereses reales o presuntos como ganancia grabada, eso va a ir por otro lado, ¿está? No va a ser parte del precio de enajenación del inmueble. Tendrá que declararse como intereses por la venta, pero no como el precio de enajenación del inmueble. Bien, el artículo 64, el 65, el 66 en adelante, el 67, nos habla en general de la venta de otro tipo de bienes. ¿Y qué tipo de bienes son? Y son bienes inmateriales, acciones, valores representativos y certificado de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, cuota parte de fondo común en inversión y certificado de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomiso, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Y en todo eso se refieren esos artículos. Y en todos esos artículos sigue siendo el criterio general que la ganancia bruta es precio de venta menos costo computable. El costo computable es costo de adquisición actualizado hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior en que se hace la enajenación, si se trata de sujetos que tienen que hacer ajuste por inflación. Ahora, cuando no se trata de ninguno de estos bienes, es de aplicación el artículo 69. Y se aplica el artículo 69, pero el criterio es exactamente el mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Valor de enajenación menos costo de adquisición, fabricación, construcción y mejoras efectuadas. O sea que para todos los bienes, ya sea para los que están específicamente contemplados por la ley de impuestos a las ganancias, como para aquellos que no están contemplados, pero que generan rentas grabadas, siempre, repito, la ganancia bruta va a ser precio de venta menos costo de adquisición, fabricación, construcción o elaboración y mejoras efectuadas. ¿Qué vendría a ser, en otras palabras, el costo computable? Es decir, que el gran criterio es ese. Repito, una vez más, ganancia bruta es igual al precio de venta menos costo computable. Bien, casos particulares dentro de la tercera categoría. Podemos tener a las empresas de construcción, el caso de las minas, canteras y bosques, el caso de loteos con fines de urbanización y propiedad horizontal, que forman parte de los casos especiales de la tercera categoría. Y vamos a volver a ellos después de ver este tema que yo quiero específicamente verlos ahora primero, porque es algo que van a volver a ver en el práctico del jueves. Más allá de que el caso de desuso y de venta y reemplazo, de alguna forma, es aplicable a tercera categoría, pero también es aplicable a cuarta categoría. Este es un tema que, de algún modo, ustedes ya lo vieron en cuarta categoría también. Entonces, el artículo 70 de la ley nos habla de que cuando alguno de los bienes amortizables
salvo inmuebles, quedara fuera de uso, el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe aún no amortizado y el precio de venta en el balance impositivo del año en que esto se realice. En lo pertinente, bueno, serán de aplicación las normas sobre ajuste de amortización y del valor de los bienes contenidos en los artículos 62 y 88. Bien, el artículo 70, así como está redactado, en realidad nos plantea una situación. O sea, y nos deja como abierta la interpretación. ¿Por qué? Porque parecería que dice, sí, una vez que usted deja de usar un bien amortizable, es decir, que queda en desuso, usted puede hacer dos cosas. O seguir amortizándolo anualmente, como si estuviera en actividad, hasta que termine el valor de origen. O, si lo vende, digamos, podría imputar la diferencia que resulte entre el importe no amortizado, que no es otra cosa que el valor residual, el importe no amortizado de un bien es su valor residual, y el precio de venta en el balance impositivo del año en que ésta se realice. Entonces, nos está dando dos opciones. O sea, usted puede mantener el bien y lo sigue amortizando como si estuviera trabajando o prestando servicios de bien, o puede venderlo y en ese caso va a generar ganancia. ¿La ganancia cuál es? El valor, el precio de venta menos el costo computable, de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Costo computable, ¿qué es? El valor residual. ¿Qué es valor residual? El importe aún no amortizado del bien. El artículo 158 del decreto reglamentario es un poco más específico, es un poco más detallado respecto de el artículo 70 de la ley. Y el artículo 58 dice lo siguiente: a los fines de lo dispuesto por el artículo 70 de la ley, en el caso de que alguno de los bienes inmuebles, alguno de los bienes muebles amortizables quedara fuera de uso, el contribuyente podrá optar por seguir amortizando anualmente el bien respectivo hasta la total extinción de su valor original, o hasta el momento de su enajenación. Esta última parte, o hasta el momento de su enajenación, le agrega el decreto reglamentario porque no estaba en la ley. Y era una situación que claramente puede darse y que no estaba contemplada en la ley. Entonces, yo puedo seguir amortizando hasta que se termine el bien, si no lo vendo, o hasta el momento de su enajenación, aun cuando ya esté retirado del servicio. Es decir, aun cuando ya no se lo utilice más. Y la otra opción es no practicar amortización alguna desde el ejercicio de su retiro, y en este caso, en oportunidad de producirse la venta del bien, se imputará al ejercicio en que ésta se produzca la diferencia que resulte entre el valor residual a la fecha del retiro y el precio de venta. Claramente, en los dos casos, al vender el bien, me va a generar una ganancia. Eso está fuera de discusión, digamos. Pasa que si yo vendo el bien, una vez que está totalmente amortizado, todo lo que yo obtenga de precio de venta va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque el bien ya va a estar totalmente amortizado. Valor residual actualizado igual 0. Ahora, si el valor residual, si el bien no está... La grabación se ha detenido.